Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco y Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorge. Claro, como siempre y como las sanas costumbres, aquí estamos en vivo y en directo con este programa sobre gobierno civil bíblico. Esta es una iniciativa no nuestra, es una iniciativa bíblica, una iniciativa de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Le doy la bienvenida entonces a ustedes que nos acompañan en vivo y a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como siempre, pues nuestros queridos codirectores y trabajadores aquí en el panel de gobierno, la querida Alba Patricia desde Armenia, Quindío. Bienvenida. Muy buenas tardes, apreciados compañeros de mesa. Bueno, hoy estoy desde un municipio del departamento de Caldas que se llama Aranzazo. Desde aquí estoy conectada, estoy en un pequeño hotel, muy agradable estos pueblitos del eje cafetero, bastante tranquilos en comparación con nuestras ciudades y un clima muy agradable. Dispuesta pues a conversar con ustedes un ratico acerca de este tema que han propuesto. Gracias por Claro que este sí. día. Nuestro tema hoy es un gobierno, cuando el gobierno crea violencia. Y también está nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Hola, buenas tardes, bendiciones. Eh, sí, estamos bien, gracias a Dios. Día lunes comenzando la semana. Eh, Sorprendido de no muy buena manera lo que ha pasado durante estos días. Sí, ha sido algo bien triste, bien lamentable. Yo como extranjero, y esto es sin ánimo de ofender a esta hermosa patria, a esta hermosa nación Colombia, pero yo como extranjero miraba este tipo de situaciones, lo que vamos a estar hablando, en las series de Pablo Escobar o en la historia de Colombia, lo que veía, jamás pensé que en carne propia iba a vivir una época de la historia como lo que pasó hace un par de días atrás. Sí, fue bien triste. Con mi esposa quedamos choqueados, anonadados. Ella más que yo, porque ella como es colombiana, le dolió mucho esto, que se haya vuelto, digamos, a este tipo de violencias, a este tipo de manipulaciones, algo que no se veía desde el año 80, si mal no me equivoco. Eh, y sí, pero hoy día vamos a estar profundizando aún más en esto y cuál es el rol del gobierno en este tipo de situaciones, sobre todo el gobierno izquierdista, el gobierno de Petro, el gobierno comunista, porque sea él o no sea él el responsable, o sea, es responsable, si no es de manera directa, es de manera indirecta, porque ellos son este tipo de personas que fomentan el odio, fomentan la violencia, justifican la violencia. Miren lo que pasó con el presidente después o sea, cuando comenzó a hablar, qué es lo que decía del joven, del muchacho sicario que le disparó al, Al al senador. congresista, al, Ajá. al senador, perdón. Entonces, sí, es bien, vamos a estar analizando, digamos, cómo un gobierno qué es lo que no tiene que hacer, digamos, y qué es lo que sí debería hacer, cómo debería reaccionar ante este tipo de situación, y por qué indirectamente o directamente, aún no sabemos, ellos son responsables de esto. Claro que sí. Eso queríamos tocar el tema hoy de. Yo sí estoy un poco consternado con lo que pasó con Miguel Uribe, que el atentado que se le hace a este hombre senador y precandidato a
a la presidencia. Muy lamentable que pase esto. Y como tú dijiste, Juan, lo que ocurre es que en Colombia estamos volviendo a la época del 80, 85, de la 85 en adelante, que había mucha violencia y cualquier persona que decía algo que estaba en contra de los corruptos o de los que hacían el mal, de la mafia, quien fuera, era un candidato a la muerte. Y pues ya no se podía decir nada públicamente, no había la libertad de comunicación, libertad para hablar. Y una persona que iba a hablar tenía que tener mucho, mucho cuidado. Y los que eran pues personajes públicos no podían estar en la calle sin guardaespaldas. Y por otro lado, pues esa época fue una época donde murieron mucha gente, mataron mucha gente de partidos políticos. eh, Entre ellos se mataron oposición y los que estaban en el gobierno y los de izquierda y los de derecha, bueno, en fin, una violencia loca. Y yo estaba mirando aquí en Proverbio 28 del 2 al 19, en la nueva versión internacional, dice, cuando hay rebelión en el país, los gobernantes se multiplican. A mí me gusta la versión Reina Valera 1960, pero estoy leyendo esta aquí de la nueva versión internacional, que dice, cuando hay rebelión en el país, los gobernantes se multiplican. Cuando el gobernante es entendido y sensato, se mantiene el orden. El pobre que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Muy, muy interesante, ¿no? Lo que la Biblia dice, cuando dice, habla de un gobernante sensato, sensatez. Cuando un gobernante es sensato, hay orden. Interesante. Y lastimosamente, pues, estamos con un gobierno que de sensatez, de sentido común, no tiene nada y que como quiera quiere apoyar, quiere llevar adelante las iniciativas que solamente producen violencia. Y el texto sigue diciendo, los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Yo pongo a leer este proverbio aquí y la única palabra que me sale aquí es espectro ahí pintado. Petro alabando a los malvados, protegiendo a los asesinos, porque aún este muchacho de 14, dice que tiene 14 años, eso está como incierto, que atentó contra la vida de Miguel, del senador, pues el presidente salió a defenderlo, que hay que cuidarlo, que un muchachito que no tiene la culpa, que está siendo incitado por otro tipo de personas, pero la verdad es que cuando uno agarra un arma por primera vez, no es tan asertivo como lo hizo este muchacho. Pero eso significa que una persona que hace el daño que hizo es porque ya tiene contacto continuo con las armas, ha practicado. ha- Sí, la- ¿no? la- ha- Y alguien que sea nervioso, alguien que sea, digamos, novato en ese tipo de situaciones, dispara y sale corriendo. Él no, o sea, el la- video es claro que él vació la pistola, la recarga, la vació disparando. Entonces es alguien que tiene experiencia, no es alguien que sea, digamos, que le pasaron por primera vez una pistola y disparó, no. y aquí el proverbio sigue diciendo, los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan el Señor lo entienden todo. Más vale ser pobre pero íntegro que rico y perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley y el derrochador deshonra a su padre. El que amasa riquezas mediante intereses y usura la acumula para el que se compadece de los pobres. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Wow, este texto es fuerte, ¿no? Dios aborrece la oración, aborrece la oración del que se niega a obedecer la ley. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. El rico se le da, el rico se la da de sabio, el pobre pero inteligente se percata. Cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde.
Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Bueno, Alba, escuchamos tu punto, tu análisis bíblico de... Bueno, Dale. tenía casualmente el mismo versículo junto a otros como Isaías 54, en el que afirma que la justicia del gobierno protege a los ciudadanos y los libra del temor. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y también lejos de temor, porque no se acercará a ti. Y cuando el pueblo, cuando los ciudadanos, en este caso las personas que están intentando hacer una campaña política, o en este caso oponerse al Estado, o incluso los que están a favor del Estado, no pueden estar libres de temor, tienen que estar oprimidos, preocupados porque van a quitar sus vidas, están amenazados, es porque estamos en un país, en un sistema fallido, donde no hay justicia. Nuestra justicia y nuestro gobierno deben proteger a todos, a los que están a favor y en contra del gobierno. No podemos que unas personas celebren porque ahora una persona, un congresista, un candidato a la presidencia abiertamente opuesto al gobierno, eh, haya sido intentado ser asesinado. No podemos justificar eso, como tampoco podríamos justificar lo contrario, que fuese una persona del bando opuesto. Cuando en una nación hay un gobierno que ejerce la justicia, la autoridad con justicia, el pueblo está tranquilo y cualquiera puede expresar sus opiniones. Alguien comentaba en estas horas, pues, que han pasado tan duras desde que sucedió el atentado, que claro, que como era una persona que estaba en contra del gobierno, pues entonces a los demás no les tenía que preocupar. Y que eso porque estaba mal, si creo que el presidente hizo un comentario, que él era nieto de alguien o familiar, que había alguien que había eh, puesto algo así como 10.000 muertos en el país. Bueno, un comentario que no tiene además fundamento histórico. Em, pero realmente nosotros podemos ver a través de la escritura y como también has leído en el Proverbios 28, lo que está mal, venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, del negro o del blanco, del rico o del pobre, del nacional o del extranjero. No podemos avalar una situación semejante bajo ninguna excusa. No puede haber violencia, no podemos estar expuestos a que por hablar, por pensar, por decir, por oponernos, por expresar nuestras ideas, seamos perseguidos, seamos asesinados, estemos en riesgo, necesitemos guardaespaldas. Eso no debería pasar en nuestra nación, y menos en una nación que suponíamos, que esperamos que ya ese tiempo hubiese pasado, que ya lo habíamos vivido. A nosotros nos tocó, por lo menos a Ricardo y a mí nos tocó ya ese tiempo. De pronto Juan Carlos es mucho más joven y además no vivía en nuestro país, pero ya vivimos esa situación tan terrible en los años 80, principios de los 90, y pensar que esa situación vuelva otra vez a suceder, me da bastante temor. Y pues no, obedecer al Señor y clamar, arrodillarnos, clamar no solamente por la salud y la recuperación de Miguel Uribe, sino por nuestra nación, porque realmente necesitamos corazones justos, rendidos al Señor, humillados delante de Él, para que nuestra tierra pueda salir adelante de este momento tan difícil. Nosotros aquí desde este programa de gobierno civil bíblico, queremos decir que nosotros no somos ni de izquierda ni somos de derecha. No aplaudimos a ninguno de, como se dice, de los bandos. Nosotros estamos aquí centrados en los principios bíblicos, lo que dice la Biblia, lo que es integridad, lo que es honestidad. Nosotros aplaudimos a aquellos que apoyan la vida, la libertad, aquellos que entienden de la propiedad privada, aquellos que entienden la libertad de conciencia. Pero en este momento, como persona colombiana, yo levanto mi voz en contra de esta situación violenta que ha pasado públicamente en un parque de Bogotá,
en donde se le dispara a una persona que trabaja en el Senado, que quiere ser presidente y que por posiblemente tener ideas contrarias a otros, pues entonces se vuelve candidato, pero para la muerte. Estamos en contra de este tipo de acciones. La hagan niños, jóvenes o viejos. No importa quién haga ese tipo de acciones, estamos en contra de eso. En contra de los cerebros, porque detrás de esto hay cerebros, ¿no? Gente que ha craneado, pensado cómo hacerlo. Y es lamentable porque siempre tratan de colocar en estos hechos violentos públicos a jovencitos, porque la ley de Colombia todavía no legisla y no trata a los menores de 14 como adultos. Entonces los tratan como niños, como jovencitos que no tienen culpa, los meten en un reformatorio por 1 o 2 años y luego salen llenos de plata. O sea, esto es algo planeado. Lastimosamente, en Colombia no tenemos unas leyes bien claras de justicia en donde actos de estos tan violentos tengan las consecuencias correspondientes. Entonces levantamos nuestra voz desde aquí en contra de lo que está pasando, no importa quién se sea, esos actos de violencia no son admisibles. Estamos en contra de eso porque la violencia, según la Biblia, produce más violencia. La violencia produce más violencia. Y nosotros pues somos personas de paz. Nosotros creemos que tenemos que hacer todo lo posible para que una sociedad pueda vivir lo más pacífica posible, la menos violencia posible. Entendemos que esto no se puede erradicar totalmente. El mal no se puede erradicar totalmente, pero sí se puede limitar, arrinconar. Pero en este momento está siendo muy, muy amplio, muy público. Cuando el mal se hace público, eso significa que la sociedad está en decadencia, Juan. Así es. Usted hablaba algo que es clave, y es que nosotros no estamos aquí para justificar, digamos, ni un tipo de conducta violenta. Eso, personalmente, en un país supuestamente donde hay democracia, hay libertad, se podría decir de esta manera, es completamente, ya es un estado fallido. Ya comienza un estado fallido cuando se comienzan a matar entre opositores políticos, comienza a haber estos casos de sicariato. En México pasa mucho, México es un estado fallido completamente. Estamos hablando de uno de los países que cobra más impuestos. México cobra casi lo mismo que Argentina cobraba antes de mi ley, más del 50% en impuestos, y más de un tercio, no, sí, más de un tercio del país está tomado por los carteles. Cartel de Sinaloa, el cartel Nuevo Guadalajara. Entonces eso me habla de que el Estado es un Estado incompetente, aunque cobre un montón de impuestos, no te va a solucionar la vida. Es por eso que empiezan a haber este tipo de casos de que, no sé, hace un año atrás o 2 años atrás, en las elecciones internas de México, no sé, más de 25 atentados terroristas de sicariato en contra de concejales, al candidato a alcalde, a concejales, a todos, o sea, más de 20, 23, o sea, fue una masacre. Entonces, eso ya es síntoma de un Estado fallido, ya es síntoma de que la gente empieza a temer por su vida, a temer por la vida de sus familiares, y aunque digan, ay, no, pero se puede candidatear, él no lo hace solamente porque tiene miedo, por eso, o sea, ya es fallido cuando tu vida no está asegurada en el juego, podríamos decirlo, de la democracia, de la elección, algo así. Entonces, es triste, de verdad, ver a Colombia así. ¿Por qué? Porque ya muchas personas que se están pensando en candidatear están comenzando a temer, a exigir, podríamos decir, a exigir más seguridad, a exigir más respaldo.
más investigaciones, cosas así. Y la gente ya no va a querer asumir cargos, asumir roles, asumir responsabilidades. ¿Y qué es lo que pasa? El mal se multiplica. El mal va a empezar a gestarse de esta manera porque aquellos que tienen buenas intenciones tienen miedo de ser asesinados o que les pase algo a sus familias. Hace poco pasó algo aquí con una persona que vive cerca de nosotros, está muy involucrada en la política, no voy a dar nombres para no comprometer a nadie, digamos, pero es una persona que se escucha fuerte en el mundo de la política con colombianos, vive cerca de nosotros y tuvo que de un día para otro trastearse, coger un camión y irse. ¿Por qué? Porque recibió amenazas de muerte. Entonces, él y su familia, sus hermanos, su hermana, todo. Entonces, sí, es bien triste eso, cuando las personas que intentan alzar la voz comienzan a ser amenazados. El mal se multiplica de una manera en la que no podemos permitirlo, ¿no? Nosotros como colombianos, como nacionales, como colombianos, como ciudadanos, como personas de bien. Yo cuando llegué a Colombia, yo llegué en el año 2015. La primera ciudad que pisé fue Medellín. No, estuve en Bogotá una semana y después fui a Medellín. Y en ambas ciudades, con el poco tiempo que estuve en Bogotá, me tomé una muy buena impresión porque el colombiano es una persona de bien. La inmensa mayoría del colombiano son personas trabajadoras, personas honradas, personas muy educadas. Me sorprendió ver a una juventud muy emprendedora, muy inteligente. Chile, como es un país donde podríamos decir los sueldos son buenos, el joven chileno estudia, saca un técnico y listo, ahí queda, trabajando y estudiando contento. No hay algún problema, no hay ni uno. Pero aquí el joven colombiano tiene ganas de emprender, de ser independiente, y eso a mí me sorprendió mucho. Después llegué a Medellín, una ciudad hermosa, limpia, la gente trabajadora. O sea, es un país bonito, bonito. Ustedes tienen un país hermoso, bendecido. Llegué a Bucaramanga, gente trabajadora, echada para adelante, honrada, muy bien, muy buenos vecinos, gente generosa. Entonces, es triste ver que la inmensa mayoría tiene miedo a un poco de personas, a un poco de violentos, de generadores de inestabilidad política y podríamos seguir hablando, hablando y hablando. Pero la cosa es esa, es que no podemos permitir que como sociedad nos tengan callado un pequeño manojo de delincuentes. Claro, yo estaba escuchando a Miguel en su discurso ahí en el parque y él estaba hablando de las armas, que si él llegaba a ser presidente, que él va a permitir que él cree que las personas tienen que tener armas para defenderse, en fin. Pero tú hablaste de un tema aquí y Alba, vamos a tocar un poquito esto, lo que es un estado fallido. Yo tengo aquí lo que es un estado fallido. Dice, el término estado fallido es empleado por expertos políticos, periodistas y comentaristas políticos para describir un estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, garantizar el acceso a servicios básicos a su población y controlar la criminalidad o el terrorismo, entre otros. Y se mide el fracaso de un Estado con los siguientes parámetros. Mire bien los parámetros de un Estado fallido. Corrupción política. Usted me va a decir, Alba, si tenemos de eso o no. Altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada, altos niveles de terrorismo, incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder a los dos puntos anteriores, o sea, los criminales, altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema, crisis económica de inflación, desempleo, incapacidad para suministrar servicios básicos a la población, sobrepoblación, bueno, en fin, de esos temas que están ahí, que hablan de un Estado fallido, ¿qué podemos decir, Alba? Podemos decir, por lo menos en los que alcance a escucharte, yo creo que en un 95% se cumplen en Colombia. Sí, así Estamos es. ante un Estado que no es capaz, no ha sido posible que garantice la seguridad de los ciudadanos
que ha impedido el accionar de nuestras fuerzas públicas en Se la crea más defensa de los violencia. valores propios, que ha creado más violencia, ha vuelto otra vez sistemas de violencia organizados en nuestro país que teníamos prácticamente extintos o arrinconados, y esos han vuelto a prosperar, donde no hay garantía para la inversión privada. Las personas no pueden haber empresas porque se están aumentando los ingresos, los impuestos. Ahora, más aún, tenemos que pagar una renta anticipada que ni siquiera se ha ganado el comerciante y ya tiene que pagarla. O sea, y están fallando la prestación de servicios públicos que tenía antes la ciudadanía, como la salud, a la cual ya se está dejando de tener acceso. Eso es muy, muy triste. Ha aumentado la población desempleada porque pues se cierran las empresas, y estamos en un momento en el que el aumento de la pobreza pues comienza a notarse. Entonces, creo que muchas de esas características se pueden aplicar a nuestro país. Eso es muy, muy triste. Quisiera saber, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los de a pie, los que tenemos, conocemos, identificamos todas Los estas que somos del falencias? vulgo. Sí, lo que pasa, Exactamente, eso es lo que el ocurre, pueblo. Alba. Claro, nosotros somos del pueblo, no tenemos mayor influencia, tenemos una influencia chiquita, gracias a Dios, pero no somos súper conocidos, lo que decimos casi como que a nadie le importa, en fin, y esa pregunta es muy, muy viable. ¿Qué podemos hacer nosotros, los del común, los que pagamos impuestos, los que montamos en bus, los que pagamos renta, los que pagamos taxas al gobierno, los que generamos en un sentido desarrollo a nuestros pueblos, ciudades? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer mucho, ¿no? Y pues pensemos en esto, Juan. ¿Qué podemos hacer nosotros? Número uno, lo primero que yo digo es que no podemos dejar de predicar el Evangelio. Tristemente, la iglesia se ha encerrado en sus mega, 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 mega edificios, que son cómodos, aire acondicionado, buena música, buen dinero, y todo se concentra en lo mega, y parece que se ha olvidado el evangelismo, de salir a las calles, a los parques, a casa por casa, y decirle a la gente las buenas nuevas, que es lo que cambia, las nuevas nuevas del evangelio de Jesucristo, que es lo que cambia el corazón, Juan. Sí, no podemos dejar de predicar. El único que cambia corazones es Jesucristo. Nosotros podemos dar métodos, dar leyes, dar castigos, dar consecuencias, todo, pero si Jesús no está en el corazón de una persona, si Jesús no se le manifiesta, de nada va a servir, va a ser todo externo solamente. Entonces, como cristianos, no debemos dejar de predicar, es la gran comisión, podríamos decirlo, esa, ir por todo el mundo y predicar. Debemos tener claro de que la victoria ya es nuestra, Jesús ya venció. Eh, él, él, cuando dio la gran comisión, él dijo, toda potestad me es dada a mí, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, estamos hablando de que toda potestad, o sea, todo lo que infiere en el mundo y más allá, en lo que es la creación misma, le es de la potestad de nuestro Señor Jesús. O sea, Él ya ganó. Nosotros estamos encerrándonos en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos cómodos en un evangelio que nos tiene felices, nos tiene contentos, alabándonos, limpiándonos cada semana. Hemos convertido a la iglesia en un búnker en donde nos encerramos, y la iglesia tiene que ser puertas abiertas, y no tiene que ser concentrada, sino tiene que ser con la puerta abierta y que el cristiano salga a, digamos, a hacer sal y luz, ¿cierto? La sal no puede salar si está guardada, y la luz si está, digamos, tapada, o si está apagada, ¿a dónde va a brillar? ¿Dónde va a iluminar, digamos? Entonces, debemos ser, digamos, consecuentes en ese tema. Primero, debemos ver
el mea culpa, podemos decirlo, de los cristianos, porque todo lo que está pasando, todo lo que está pasando es solamente consecuencia de que nosotros los cristianos dejamos abandonados estos tipos de, estas instituciones que son sagradas. Estas instituciones son sagradas: familia, gobierno, iglesia, todo este tipo son sagradas, son instituidas, vienen del corazón de Dios. O sea, no es algo creado por el hombre, es algo creado por Dios. Ya hemos hablado muchas veces acá. Entonces, al ser creadas de Y Dios, Juan, son buenas. Dígame, pastor. Juan, la estadística dice que son como el 30% de evangélicos en Colombia. 30% es bastante El 30%, o sea, sacan un 30%. presidente fácil. Un presidente lo sacan fácil, lo sacan. Claro, y Si los cristianos se unen de verdad, hablando de católicos y evangélicos, y si tienen algún tipo de no, similitud, sobrado. sacan a un presidente mirando hacia atrás. El presidente sale ganando mirando para atrás. O sea, no hay discusión en eso. Pero nosotros somos el único ejército que nos matamos entre nosotros mismos. Nos peleamos por diferencias Es doctrinales y terrible. todo eso. Ese No, no, término, ese no. término es un término duro, Alba. Somos el ejército que nos matamos entre nosotros mismos. Eso es muy triste, pero es bastante cierto, sí, tenemos unas diferencias que son absurdas. La palabra de Dios en Sí, Mateo 15:19 dice que es del corazón del hombre de donde salen los homicidios, los hurtos, los adulterios, la blasfemia, todo lo malo que hay en las sociedades. Y el único que puede controlar ese corazón, transformarlo, y ayudarnos uno por uno de los ciudadanos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que traen libertad, libertad espiritual del pecado y libertad física también, porque la historia lo demuestra así. Entonces, así como usted dijo, Pastor Molina, sí, lo que tenemos que hacer nosotros, los que conocemos al Señor, definitivamente creo que es predicar el Evangelio a toda criatura que se nos atraviese y sacar la iglesia de las cuatro paredes en las que está encerrada, porque el Señor Jesús nos mandó a hacer sal de la tierra, no de la iglesia, y luz del mundo. O sea, la luz debe estar es afuera, alumbrando las tinieblas. Adentro de las iglesias ya tenemos la luz de Cristo, ya tiene que estar es afuera. Entonces, esa es una labor que yo sí insto si hay líderes, pastores, sacerdotes, personas que tienen ese liderazgo, que tienen esa deber, además, esa función, han aceptado ese reto de enseñar al pueblo el Evangelio, pues que lo asuman de verdad, llevando la voz a las calles, haciendo que Jesucristo pueda alumbrar la vida de las personas allá afuera, porque es la forma, la única manera como podemos contrarrestar este flagelo. Y obviamente de esa manera podremos entonces tener una iglesia que nombre gobernantes justos. Y obviamente de esa manera tendremos una iglesia que no se mate a sí misma, espiritualmente hablando, o sea, en divisiones, en contiendas, en pleitos, porque eso no favorece para nada ni la extensión del evangelio, ni la creación de una sociedad y de una nación en paz. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, pero de aquí este programa del gobierno civil bíblico, nosotros levantamos nuestra voz en contra de la violencia, levantamos la voz en contra de aquellos que quieren vivir del asesinato, que quieren vivir de la maldad, de la corrupción, que quieren vivir de hacer el mal. Estamos en contra de este tipo de comportamiento y en contra de los que cometen la violencia, la levantan y creemos que toda esta gente que es violenta debe ser castigada. Y pues levantamos nuestra voz en contra de estas acciones malvadas. Bueno. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios, un nuevo programa, un nuevo tema para continuar desarrollando. Gracias por acompañarnos hoy. Nos veremos el miércoles a las 4 de la tarde con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.